Hola, muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Es de verdad un gusto, un privilegio estar en este momento trayendo la clase número 20 de la Segunda Venida de Cristo. Estamos concluyendo ya la clase con la iglesia de Tiatira. Ustedes recuerdan, entonces ya casi estamos concluyendo con esta clase. Así que vamos, como siempre, a iniciar con una palabra de oración. Padre de la gloria. Alabamos tu nombre, Señor, en esta hora y te damos las gracias por lo bueno que tú eres. Te ponemos esta clase, Señor, en tus manos para que tú la dirijas de principio a fin. Perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho delante de ti y no ha sido agradable, Señor. Y ayúdame a hacer las cosas como a ti te gustan. No permitas que mi boca se abra para decir algo que tú no quieres, Señor, o que no es verdad. Que la verdad, Señor, esté en mi boca y que tú selles para que yo pueda explicar a los hermanos lo que ellos necesitan aprender y hablar lo necesario, Señor, para que ellos puedan tenerlo claro. Bendice cada hogar representado, cada hermano, cada hermana. Todo te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo. Amén. Ok, hermanos, esta clase de hoy la vamos a iniciar con lo que es la clase número 20. La vamos a iniciar con el elogio a la iglesia de Tiatira. Vamos con Apocalipsis 2:19 y dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Como hizo el Señor con las iglesias en Éfeso y en Pérgamo, Cristo elogió a la iglesia de Tiatira antes de expresarle su reproche. Podemos verlo que aquí él le dice: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, habían hecho obras mejores después que cuando ellos habían iniciado. Él les aseguró que no había olvidado sus justas obras, como lo vemos en Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice: porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Entonces, las cuales dividió el Señor en 4 categorías. Y vamos a ver estas 4 categorías. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para verlas todas en esta lección. En primer lugar, o en la primera categoría, los creyentes de Tiatira estaban demostrando amor a Dios y amor los unos por los otros. Aunque este amor era al parecer frágil, ya que no había un fuerte fundamento de una sana doctrina, como lo habíamos visto, que fuera una doctrina unificada, en ciertos aspectos, Tiatira era fuerte en lo que Éfeso era débil. En realidad es la primera de las 7 iglesias en ser elogiada por su amor. Entonces vemos algo muy interesante. En el segundo lugar, vemos cómo Cristo los elogió por su fe. En el griego es pistis. Esta fe, en el griego, se traduce mejor como fidelidad, como lealtad al Señor. Entonces los verdaderos cristianos de Tiatira eran responsables, eran confiables y constantes. Mire bien lo que dice Apocalipsis 2:25, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. ¿Qué debían conservar ellos? Todo el elogio que el Señor les había dicho, incluyendo en esas cosas el amor. Y en segundo lugar, la fidelidad. Ellos estaban mostrando como segundo punto. Entonces el Señor les dice: deben conservar las cosas que ustedes tienen hasta que yo venga. Ahora, la fe y el amor se vinculan muy a menudo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 13:2 dice: y si tuviera, está hablando el apóstol Pablo, y dice: y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Vea la importancia que Pablo le da a ese verdadero amor, a ese amor que nosotros debemos tener, como ese amor fraternal. El amor de Dios es un amor fileo, es un amor sin condiciones, es un amor
totalmente entregado al Señor, pero aquí está hablando de una clase de amor diferente. Aquí está hablando de que ellos tenían amor entre ellos y que aún así ellos amaban también al Señor. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 8:7 dice, por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino con la fe que obra por el amor. ¿Por qué les dice esto? Porque se acuerda que estaban hablando de que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Entonces aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo, porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto lo quería dejar bien claro el apóstol Pablo. En Efesios 1:15, Pablo les está diciendo, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos. Todas estas citas siguientes que vienen aquí, que se las voy a leer, todas esas citas ustedes las pueden encontrar para que ustedes vean todo lo que está diciendo respecto al amor. Efesios 3:17, Colosenses 1:4, Primera de Tesalonicenses 1:3, Primera de Tesalonicenses 3:6, Primera de Tesalonicenses 5:8, Segunda de Tesalonicenses 1:3, Primera de Timoteo 1:14, Primera de Timoteo 2:15, Primera de Timoteo 6:11, Segunda de Timoteo 1:13, Segunda de Timoteo 2:22, Segunda de Timoteo 3:10 y Tito 2:2. Esas ustedes las pueden buscar, no las puedo leer aquí porque imagínense, no terminamos la clase. Entonces, mejor ustedes las leen y si tienen alguna duda, pues me preguntan. Hermanos, por la falta de fe y el amor, a veces las cosas al Señor no las está viendo el Señor como Él quisiera que fuese. Por eso nosotros no podemos tener esas dos características que nos falten en nuestra vida personal y en nuestra vida de iglesia. No puede faltar ni el amor ni la fe. Es algo que ya nosotros lo tenemos claro. El Señor ha sido muy claro y lo dice muy claro en estos dos versículos que hemos visto. Entonces, por la fe y por el amor, crece el servicio, crece la paciencia. Los que aman expresarán ese amor al suplir las necesidades de los demás hermanos, cuando se sabe que de verdad son hermanos que están pasando momentos difíciles, no porque al hermano se le antoje estar pidiendo, sino porque de verdad ese hermano está pasando por una situación delicada, difícil, económica. Hay que brindarle, porque si hay amor y hay fe, sabemos que el Señor pronto va a levantar a esta persona y a nosotros no nos va a faltar con lo que nosotros podamos ayudar en amor. Los que son fieles resueltamente perseverarán en la fe. Comparémoslo con Mateo 16, del 24 al 26, y dice, a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Entonces el Señor está haciendo aquí muy claro. Mateo 24:13 dice, pero el que resista hasta el fin será salvo. Yo resisto hasta el fin porque lo soy y lo demuestro
porque puedo resistir. No es que yo voy y aquí voy así como un pie en el mundo y un pie en lo cristiano y un pie en el mundo y un pie en lo cristiano. Y si al final de que se vienen todas las batallas y todas las cosas feas, yo resisto, uff, me salvé. No, aquí no está hablando el Señor así. El Señor dice, si usted resiste, es porque desde hace mucho su conversión fue verdadera. Cuando usted dijo que se entregaba a mí, era verdadero. Cuando usted me recibió como Salvador y Señor de su vida, fue verdadero. Entonces, por eso dice, el que resista hasta el fin será salvo. O sea, el que no va a resistir, de hecho, sabemos que nunca lo fue. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Entonces, los verdaderos cristianos de Tiatira no solo poseían esas virtudes, sino que también sus obras postreras eran más en número que las primeras. Su amoroso servicio se hizo más constante y su fiel perseverancia se hizo más fuerte todavía, y estaban creciendo en gracia, madurando en la vida cristiana y haciendo prosperar la causa de Cristo. Veamos lo que dice segunda de Pedro 1:8. Dice, si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tal actitud, los hermanos de Tiatira debían ser elogiados y el Señor lo hizo. El reproche a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:20-23. Vean el reproche. Y dice en esta porción de la palabra, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a sus ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Ya que dice, pero tengo unas pocas cosas contra Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Cuando estamos hablando de fornicación, en este sentido, no solo está hablando de una fornicación física, está hablando de una fornicación espiritual. Estaban cambiando a Dios por cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, tenemos que tener claro que la fornicación en este momento se está presentando de esta manera. A pesar del elogio que ellos recibieron, porque recibieron bastante elogio por su amor y su fe, no todo andaba bien, hermanos, con la iglesia de Tiatira. El problema no era la persecución externa, sino de concesiones internas, ya que no había una forma en que ellos realmente quisieran hacer las cosas bien. Ellos no estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque Jezabel era una fuerte influencia en la iglesia de Tiatira. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que habían lobos rapaces que no estaban fuera del rebaño, sino personas malvadas dentro del rebaño, o sea, más peligroso todavía. Hechos 20, del 29 al 30 dice, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. La mirada penetrante del Señor de la iglesia había reconocido un serio error, haciendo que él advirtiera, tengo unas pocas cosas contra ti. El empleo del pronombre singular señala su amonestación, en especial al líder, al pastor de la congregación, porque le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. La acusación que el Señor está haciendo dice,
es que toleras, o sea, como pastor, ¿qué estás haciendo? Como pastor no sacas a esta mujer de la iglesia, no la pones en disciplina, no la expulsas de la iglesia. Le dice que toleras a esta mujer Jezabel. Y empezando por él, que era el pastor, que era el guía espiritual, sigue con todos los miembros, porque esta reprensión es para todos los miembros que se están dando también cuenta de las cosas que están sucediendo y ninguno quiere hablar, ninguno quiere proponer que disciplinen a Jezabel, ninguno quiere proponer que sea expulsada de la membresía de la iglesia. Y el pastor también se queda callado. Entonces le dice que toleras a esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces él le dice, le estás enseñando por medio de Jezabel y lo estás tolerando, que ella enseña a mis siervos a fornicar y que enseña a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El pecado, que al parecer también implicaba a la mayoría de los miembros de la iglesia de Tiatira, era doble. Era doble, hermanos, porque estaban tolerando el pecado de ella y ella lo que enseñaba era precisamente a que fornicaran y enseñaba a fornicar a los siervos del Señor y les enseñaba cosas. Por eso ellos tenían un doble pecado, porque estaban enseñando cosas que no debían enseñar y estaban permitiendo la herejía dentro de la iglesia. Y la Jezabel, esta mujer, ¿qué es lo que estaba haciendo? Llevando a los líderes, a los pastores, y les enseñaba la doctrina de ella, y ellos no ponían pare a esta situación. A eso es a lo que se refiere el Señor. En primer lugar, ve que ellos violaron la enseñanza bíblica de que las mujeres no deben ser pastoras o predicadoras en la iglesia, y eso es un tema muy bueno que vamos a estar viendo en lo de la iglesia. Y tenemos con qué sustentar bíblicamente esto que les estoy diciendo. Esta iglesia había violentado esta orden del Señor. ¿Y cuál era esta orden del Señor? Que las mujeres no debían de ser pastoras. No podían ser predicadoras. Podían enseñar, pero no podían pastorear como pastor, ni podían tampoco predicar en la iglesia como si fuera el pastor. Tomar el púlpito. Recuerden que el púlpito es lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo. Estamos entrando a la presencia del Señor. ¿Se acuerdan que yo les dije que prestaran mucha atención cuando el Señor eligió solo a 12 apóstoles o a 12 discípulos y eran todos varones, no incluyó ninguna mujer? Les dije que también prestaran atención cuando fue la elección de los diáconos. Eligieron a 7 varones de buen testimonio que se hicieran cargo de atender a las mesas. Y el primero que eligieron fue Esteban, después a Felipe, a Prócoro, a Nicanor. ¿Se acuerdan? Porque Dios elige hombres por señal de autoridad. Por señal de autoridad. Dice la palabra, porque el marido es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de los dos. Entonces, vamos a ver esto a profundidad en la lección de iglesia. Ahora, como ellos faltaron a esto, entonces tuvieron la consecuencia porque le brindaron a Jezabel el púlpito, dejaron que Jezabel se parara en el púlpito y enseñara herejía a la iglesia de Tiatira, pudiendo haberlo corregido, simplemente decirle, usted no puede predicar, usted no es pastora, usted puede enseñar, pero no puede predicar. Entonces ahí fue donde se cometió el error. Primera de Timoteo 2:12 dice, pues no permito, está hablando el apóstol Pablo, y le está diciendo a Timoteo que recuerde esto, que Timoteo, tenlo presente, lo que Pablo le está diciendo, tenlo presente, para que en la iglesia esto no ocurra. Timoteo, hijo, no lo olvides. Y llega hasta un punto que Pablo se lo tiene que decir como que, Timoteo, mire, yo estoy tan de acuerdo con el Señor que yo también no lo permito. Yo estoy tan de acuerdo con Dios que yo no lo permito. Y le dice,
pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Cuando la mujer predica, está enseñando un dominio sobre el hombre. Cuando la mujer dice que es pastora, ejerce un dominio sobre el hombre. Y dice, sino que guarde silencio. O sea, se habían dado cuenta de que habían muchas de las herejías que estaban incluyéndose en la iglesia, era consecuencia de las enseñanzas que daban las mujeres que adoraban a todos estos montones de ídolos que nosotros hemos visto. A Cibeles, a Apolos, a el dios de la medicina, todos estos que nosotros hemos visto. Esas mujeres que adoraban a estos ídolos, ellas sí tenían como un papel de pastoras o de predicadoras que metían herejías, y por eso es que entra el gnosticismo desde este tiempo. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que dice? La mujer mejor callada, porque la mujer está creyéndose todo lo que está escuchando. Y la mujer no fue llamada, la mujer no tiene el llamado para predicar. La mujer tiene el llamado de enseñar, hermanos, y téngalo claro. Mi llamado es para enseñar. Mi llamado no es para pastora. Yo respeto a los que en algún momento me saludan y me dicen, hola pastora, ¿cómo está? Lo respeto porque sé que están mal enseñados. Desde que me hacen esa clase de saludo, sé que están mal enseñados. Entonces ahí yo, pues respeto también a mi hermano, le guardo cariño y digo, habrá un momento que Dios permitirá que yo les pueda enseñar la verdad. Que yo les pueda enseñar que no hay pastora, es la esposa del pastor. Yo soy Rosy de Arias, la esposa del pastor Alexis Arias. Él es el pastor. Yo enseño, yo ayudo a mujeres, yo estoy con las mujeres, mi ministerio es la enseñanza, pero yo no puedo predicar, yo no puedo ser pastora, a mí no me van a ordenar como pastora, aunque esté en el seminario. Entonces, ¿para qué fui al seminario? Bueno, fui al seminario para aprender. Y fui al seminario porque si mi esposo hubiese tenido el llamado como misionero, yo tengo también que saber, igual que él, tengo que entrenarme igual que él, porque si nos tenemos que ir a un lugar apartado, donde él tiene que empezar a enseñar esa parte de hombres, esa parte que él va a trabajar, yo voy a empezar a trabajar, a enseñar lo mismo. Unidos, alineados, los dos como matrimonio, vamos enseñando las mismas cosas. Yo a mujeres, él a hombres, yo a mujeres, a hombres y a la iglesia en general, porque eso le toca a él. Entonces, incluso la gente que las ha bautizado una mujer no es válido, hermanos. Eso es terrible. O sea, ese bautismo, eso fue nada más que lo metieron y lo mojaron y lo sacaron del agua. El bautismo tiene que ser ejercido por un hombre. ¿Quién le dio autoridad? Veámoslo por principios, hermanos, que es tan sencillo sacarlo, es tan sencillo que nosotros no podemos hacer nuevas leyes. Yo se los vengo diciendo. O sea, ¿de quién recibió la orden directamente Juan el Bautista para bautizar? De Dios. Fue Juan, un hombre, varón de Dios, que fue entrenado, mayor 6 meses que Jesús. Juan el Bautista fue el entrenado para bautizar sin haber sido él bautizado. Juan el Bautista. ¿Por qué no salió alguna mujer? Porque es cuestión de autoridad. Entonces, el Señor en toda la palabra nos ha dado ejemplo. Ahora, ¿quién soy yo para decir, no, es que porque eso es eso es machismo? Eso es porque no, ya eso no, ya eso en estas alturas eso no se ve. Bueno, siempre se los he dicho, la Biblia puede ser antigua, pero no anticuada. Y metas en eso en la cabeza. No anticuado. Lo anticuado es cuando ya no se utiliza, ya perdió valor. Pero la Biblia es antigua porque fue escrita hace miles de años, pero no es anticuada. Sigue teniendo el mismo valor y los mismos principios que tenía cuando empezaron a escribir la primera vez esos hombres inspirados por el Señor. Entonces, no podemos violentar esa ley que Dios dejó. Eligió a Juan. Y acuérdense que Juan se le resistió a Jesús para bautizarlo. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja, porque así conviene que cumplamos
toda justicia. O sea, el Señor Jesús se vuelve y le dice, Juan, deje. Eso es una orden de Dios. Se los estoy parafraseando para que ustedes lo entiendan mejor. El Señor le dice, Juan, deje. Porque Juan le dice, más bien yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí para que yo te bautice. Y el Señor le dice, Juan, deja. Le dice, Juan, tranquilo. O sea, la orden del Señor es que usted me bautice. Y la orden del Señor es que usted reciba esa autorización directamente de Dios. Juan, no la podemos cambiar. Ni yo como hijo de Dios la puedo cambiar. Deje, Juan, porque es necesario que lo cumplamos como tiene que ser, Juan. Es una ley de Dios. Es algo que Él establece. Y ni usted ni yo tenemos por qué, ni yo como hijo de Dios. Y dice que Juan al instante lo dejó y lo bautizó. Cuando se eligen, el Señor elige, Jesucristo elige solo a hombres, 12. Cuando eligen a los diáconos, ¿qué eligen? Hombres, 7 varones de buen testimonio que hubiesen en la iglesia. Y vamos a ver entonces después en los requisitos, por qué una mujer no. Es algo, hermanos, que tiene que quedarnos muy claro. Y ahora que ya saben, entonces, con toda confianza, díganme, Rosy, con toda confianza, ya no tienen necesidad de decirme pastora, porque estoy tratando de aclarar un punto que es doctrinal sumamente importante. Yo no puedo bautizar, yo no puedo ejercer ningún matrimonio, yo no puedo tampoco oficiar un funeral, yo no puedo. Esas son cosas dadas al hombre. Yo estoy ahí para hacer la ayuda idónea. Yo estoy a la par de mi esposo para hacer esa ayuda idónea. Para eso yo estoy a la par de él, para hacer esa ayuda idónea que mi esposo quiere que yo sea. ¿Estamos claros, hermanos, en esto? Tenemos claro las cosas de que ese es mi papel nada más. Entonces, eso vamos a verlo en la lección de iglesia. Entonces, es esta recomendación que Pablo le suplica a Timoteo, es como diciendo, mire, Timoteo, el Señor no lo soporta, no lo permite. Timoteo, yo tampoco, hijo, no desobedezcas. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Eso los llevó a tolerar a esta mujer Isabel que se dice profetisa. Ahora, voy a hacer un paréntesis chiquito y se los aclaro más adelante. ¿Se acuerdan de Débora? Débora fue jueza. ¿Por qué Débora tuvo que ser jueza en lugar de que el Señor pusiera un varón? Porque el Señor buscó y no halló a alguien con lo aguerrida, lo obediente y lo amante del Señor, que fue Débora. Por eso la puso de profetisa. Fue una excepción a la regla y nunca más se volvió a dar. Y cuando se habla de Febe, es una mala traducción que dice Febe, la profetisa, que habla la Biblia en el Nuevo Testamento, es una mala traducción. Lo que se está refiriendo es a Febe, la esposa, Febe, la diaconisa, dice, perdón, no era profetisa, dice, y Febe, la profetisa. ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? Que Febe era la esposa de un profeta, y si dice que era diaconisa, hermanos, como dice la palabra, que Febe era diaconisa, ¿y qué es el diaconado? Servicio. Entonces, cuando se está hablando de Febe, que Febe era diaconisa, lo que se está diciendo era que Febe era la esposa de un diácono. Ahora, así rapidito, mi esposo es microbiólogo. Entonces, si fuese que como él es pastor, yo soy pastora, entonces él es microbiólogo y yo microbióloga. Si su esposo es mecánico, entonces usted, señora, es mecánica. Si su esposo es doctor, usted tiene que ser doctora. Si su esposo es un vendedor de frutas callejero, usted es una vendedora también de frutas callejera. Si su esposo es médico, yo soy médico. Si su esposo es abogado, yo tengo que ser abogada. Porque él sea pastor, yo no soy pastora. Hermanos, me encantan las pastoras de diciembre. Y esa es la única pastora que puedo ser. Soy la esposa
de un pastor. Sencillamente eso. Mi esposo es pastor y yo soy la ayuda idónea que Dios puso al lado de él para trabajar con él. Eso es todo. Tenemos que entender los roles que Dios nos ha dado a las mujeres en la iglesia, en el hogar y en la vida personal. Tenemos que tener bien claros esos roles. Esta clase va a estar muy linda en la iglesia, cuando dé en la iglesia la próxima semana. Y ustedes, si toca dar esta, vamos a dar, porque ya di la de los diáconos, toca la de los pastores. Entonces, van a entender un poquito más. Entonces, volviendo aquí a la lección de hoy, el error que ellos cometieron fue haber tolerado a Jezabel como profetisa. Ellos combinaron su error al permitirle a Jezabel predicar. Combinaron este error. Le permitieron a ella que enseñara como una predicadora, como una pastora, algo erróneo, herejía. Metió doctrinas que adoraban a ídolos y otras herejías que la iglesia estaba pagando las consecuencias. Como resultado, Jesús declara que ella enseña y seduce a mis siervos, a los pastores, a los líderes, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, sin duda, no era el nombre verdadero de esta falsa profetisa. Pero como la infame esposa del rey Acab era el agente de Satanás en el Antiguo Testamento para corromper al pueblo de Dios, a Israel, por lo tanto el Señor igualmente califica a esta Jezabel del Nuevo Testamento con un nombre simbólico. Y por eso esta mujer que no dice cómo se llamaba, pues el Señor le pone el mismo nombre Jezabel por su conducta y por sus características que le recuerdan a la Jezabel del Antiguo Testamento, que era igual de malvada. Era igual de malvada. Entonces el Señor simbólicamente le pone el nombre de Jezabel. La Jezabel del Antiguo Testamento fue una mujer indescriptiblemente perversa, hermanos, tanto que la Biblia dice que al casarse con ella, Acab, fue lo peor que hiciera este malvado también rey. Veámoslo en Primera de Reyes 16, 30 y 31. Dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa. Oigan bien, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Así que imagínense, tras de que ya este rey era malo, todavía Jezabel lo inmiscuye de tal manera que él termina adorando a Baal. Gracias a esta malvada influencia de Jezabel, la adoración a Baal se extiende por todo Israel. Ustedes se acuerdan de la situación que vivió Elías, que andaba buscándolo Jezabel y que se dieron una serie de acontecimientos, como que él pidió agua del fuego porque habían matado a los profetas y el Señor le dijo, no, todavía quedan unos, pero esta malvada mujer mandaba matar al que iba en contra de las enseñanzas que ella decía. Al igual que esa homóloga de ella, del Antiguo Testamento, la mujer en Tiatira, que falsamente se decía profetisa, tuvo éxito en seducir a los siervos de Cristo para que fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Se pudiera decir que ella pudo haber adoptado el dualismo filosófico tan predominante en la filosofía griega del momento. Esta enseñanza, hermanos, del dualismo filosófico sostiene que el espíritu es bueno, eso es lo que ellos sostienen, y que la carne es mala. Entonces, como Dios está tan interesado en el espíritu, según planteaban los propulsores de esta herejía que estaban enseñando, entonces como Dios estaba tan interesado en el espíritu,
que no importaba entonces lo malo que se hiciera con el cuerpo, porque la carne ya de todas maneras era mala, pero el espíritu es bueno. Pero hemos visto a través de la Biblia que la carne se tiene que sujetar al espíritu. Y eso Pablo no lo enseña en el libro de Corintios, 1 Corintios 6. ¿O acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que fuisteis comprados por precio y ya no sois vuestros. Hay mucho material para poder derrumbar esta filosofía griega del dualismo que sostenía esto. Entonces, de esta forma, según Jezabel, no importaba si los cristianos fornicaban o comían cosas sacrificadas a los ídolos. Ella incluso pudo haber adoptado un punto de vista torcido de la gracia de Dios, sosteniendo la idea de que no importa si el cristiano peca, no importa, eso es lo que ella enseñaba, ya que Dios misericordiosamente lo perdona. No, Dios perdona al cristiano que peca no como modo de vida, sino el cristiano que le duele y se arrepiente de haber pecado, va a ser perdonado por Dios y se aparta de ese pecado. No que voy a estar pecando y arrepintiéndome y el Señor me perdona. Peco y me arrepiento, el Señor me perdona. Las cosas no funcionan así. Si yo sigo constantemente en un pecado, en un pecado, en un pecado y no salgo de ese pecado, hermanos, nada más les digo, revisen su salvación. Revisen su salvación. Porque el Espíritu Santo que mora en usted no va a consentir que usted siga teniendo esa vida de pecado como un modo de vida. Entonces tenemos que estar seguros de todas las cosas. Ella incluso pudo haber adoptado un punto de vista, entonces, como les digo así, torcido, de que Dios misericordiosamente siempre iba a tener que perdonar. Ahora, es posible que también ella alentó a los cristianos a experimentar las profundidades de Satanás para que pudieran ser mejores testigos a los inconversos. Vean qué terrible. O sea, cómo ella trató de meter tan mala enseñanza y tanta herejía que el propósito era de que la gente inconversa viera a estos cristianos y les pareciera entonces que estaba bien. Que si estos cristianos que dicen que son cristianos, cuidan el espíritu, pero vean toda la fornicación y el adulterio y la comida de los ídolos que ellos hacen. Y dicen que son cristianos porque en su cuerpo todo es malo y Dios los va a perdonar. Entonces ella lo hacía con el propósito de ser piedra de tropiezo para los inconversos y que los inconversos no conocieran la verdad, de que esto era malo ante los ojos de Dios, que ellos no podían hacer. Ellos tenían que ser diferentes, que como cristianos tiene que haber una diferencia y no ser nosotros piedra de tropiezo. Entonces, cualquiera que haya sido el contenido específico de esta falsa enseñanza de Jezabel, condujo a la mayoría de los creyentes de Tiatira lejos de la verdad y de la justicia. Esto es lo que ella introdujo a la iglesia. La Biblia enseña que los verdaderos cristianos pueden caer en la inmoralidad sexual. Esto lo enseña la Biblia. Los verdaderos cristianos pueden caer en inmoralidad sexual. Veamos 1 Corintios 6, del 15 al 20. Y presten mucha atención a lo que yo les voy a decir. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo y dice, ¿acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Sus miembros, cuerpo es lo que está diciendo Pablo, son de Cristo. Oye, entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta. De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La escritura dice, los dos serán un solo ser. Y no se refiere solamente a prostituta. Cualquier tipo de fornicación, usted se acuesta siendo soltero o soltera con un hombre que también es soltero o soltera y se hacen una sola carne. Si no son esposos ante Dios, es pecado. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La escritura dice, los dos serán un solo ser. Pero el que se une al Señor
es un espíritu con él. Huyan, oigan esta palabra y no la olviden, versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Imagínense estar llevando nosotros nuestro cuerpo a que vea semejante cosa. La fornicación o el adulterio es igual. Fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual, ¿por qué dice inmoralidad sexual? Porque incluye el adulterio también. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados por el precio. Y por este precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y también pueden caer en idolatría los creyentes. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Veamos lo que dice 1 Corintios 10:21 y advirtiéndolo Pablo. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Usted no puede estar en dos aguas. O se define como tiene que ser como cristiano y verdadero hijo de Dios y paga el precio de que lo humillen, de que no quieran nada con usted, de que todo eso, o pagan ese precio, o ustedes entonces saquen realmente la cara de ustedes como son. No digan que son cristianos cuando también están en idolatría, cuando también están en religiones que no deben de estar, cuando están haciendo cosas que no deben hacer, cuando hay otras cosas que están ocupando el lugar que no deben ocupar, cuando el demonio está moviendo su carne, ganando terreno y moviendo sus pensamientos para que usted ponga en duda la palabra de Dios y para que ponga en duda las leyes que Dios dio y que se agarre usted solamente de lo que son las tradiciones o de lo que mi mamá y mi abuelita y todos hacían, porque dolorosamente en su ignorancia también ellos lo hicieron mal. Entonces el Señor dice, ustedes no pueden beber de la copa del Señor, o sea, no me pueden decir que son cristianos y también beber de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor, está hablando de la cena. No pueden recibir la cena del Señor y también de la mesa de los demonios. Es algo tremendo, hermanos, por favor, léanlo. Léanlo todo. Lean todo el capítulo de 1 Corintios 10. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor. O sea, yo no puedo beber de esa copa que representa la sangre de Cristo a través de ese jugo de uvas y al mismo tiempo estar bebiendo de la copa de los demonios. Yo no puedo participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo participar de la mesa de los demonios, comiendo las comidas que ellos comen sacrificadas a los ídolos. Pero guiar a otros cristianos a las falsas doctrinas o a un modo de vida inmoral es un pecado muy grave, que merece el más severo castigo. Jesús describió gráficamente, y oigan esto muy bien, Jesús describió gráficamente las graves consecuencias de quienes llevan a otros creyentes a pecar a sabiendas de que está mal. Veamos las consecuencias, lo que dice el Señor en Mateo 18, del 6 al 10. Pido que por favor se concentren y escuchen cada palabra. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, estos pequeños no se está refiriendo a niños en el contexto, está refiriendo a personas
pequeñas espiritualmente, recién convertidos, recién nacidos, bebés espirituales, bebés espirituales. Entonces el Señor hace una advertencia. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre, y este hombre es en sentido genérico, puede ser un hombre o una mujer, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Aquí no está hablando el Señor en sentido literal, está hablando en sentido figurado. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si esa mano o ese pie te está haciendo caer, pues ve a ver qué hace con esa mano. Y esta mano le encanta robar, esta mano le encanta tocar lo que no tiene que tocar. Sujete esa mano, póngase en línea. No es que va a coger un cuchillo, un hacha y se va a partir la mano, no. A eso no se refiere el Señor, es en sentido figurado. Entonces le dice, pero es tanta, vean lo grave, el problema que para el Señor es esto, y cómo él advierte de las graves consecuencias, que le dice, porque si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, entonces véalo como él lo hace tan drástico para ver si acaso entienden los que lo escuchan y le dice, córtalo y échalo de ti. Es tan malo que tienes que sacarlo de raíz, es como un cáncer. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo, gente que le encanta ver pornografías y estar samueleando, estar viendo cosas que no deben ver y todo lo que, hasta para chismear. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Hoy vean lo que el Señor, tan grande es su expresión del enojo que él siente. Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Que a usted si tiene a cargo, conoce a alguien que le cuesta y que está enredado con las herejías y que está enredado con la palabra de Dios, ayúdelo con la verdad, no con lo que usted se imagina. Sea sincero, sea sincera, dígale, eso está mal. La palabra no lo enseña así. Utilice buenas palabras, como yo se los dije en otra clase. Hable de una forma agradable, pero sáquelos del error. No sea piedra de tropiezo. Dios libre de ser piedra de tropiezo. Dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre en los cielos. El Señor está haciendo una advertencia bien seria, bien seria. Les dice, porque les digo que sus ángeles, el ángel de Jehová que acampa alrededor de cada uno, dice que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Porque les digo que sus ángeles, los que el Señor manda a cuidarnos a nosotros, pueden decirle, Señor, aunque ya Dios lo vea, como todo lo ve y todo lo sabe, pero el Señor les dice, si ustedes creen que no, hasta los ángeles se dan cuenta. Y ellos están viendo el rostro del Señor. Entonces, es una advertencia tremenda. Ahora, los pequeños que creen, estos son estos niños en Cristo. No son, como les dije, niños físicamente, sino son niños espirituales, creyentes que acaban de nacer. Es tan serio llevar a otro creyente a pecar. Es tan serio llevar y desviar a un creyente nuevo, porque yo quiero o porque yo no conozco de Cristo. Es muy serio, es tremendo esto. Y dice que el Señor dijo que era mejor morir ahogado. La imagen de mutilarse a uno mismo
describe la necesidad del Señor de acciones radicales. Esas acciones radicales que tenemos que tomar nosotros a cuando nos enfrentamos a un pecado que nosotros tenemos. Que si mi pie me lleva a lugares donde no debo estar, que si mi ojo me pone a ver lo que no debo, que si mi mano toca lo que no tiene que tocar y coger lo que no tiene que coger, pues tome acciones radicales. A eso es lo que está diciendo el Señor. En el Antiguo Testamento, Jezabel enfrentó un horripilante final, apropiado para quien hizo apartarse a Israel. Por eso es que el Señor hace esta advertencia y lo compara con Jezabel. Podemos ver esto en la historia en Segunda de Reyes 9, 30 y 35. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos de antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana, y cuando entraban Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Y alzando entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, vean lo que les dice, échenla abajo. Vino pues, y se los vuelvo a leer, vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos de antimonio, se arregló, se atavió la cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella ve que entra este hombre y le dice, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, él levanta ese rostro y dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, échenla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Y entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepúltenla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron a Jehú. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Vean la forma tan fea que murió. Elías lo profetizó y ocurrió. Esto hace que el Señor Jesucristo haga la advertencia que les leí antes, que si tu ojo, que si tu mano, que si tu pie, antes de ser piedra de tropiezo con herejías, mejor vean eso. Ya tienen algo en el Antiguo Testamento que les va a servir. Y tienen lo de la iglesia de Tiatira con una mujer con el simbólicamente nombre de Jezabel, que también esta iglesia está siendo reprendida. Misericordiosamente el Señor le había dado a la falsa profetisa de Tiatira tiempo para que se arrepintiera. Pero ilustrando la triste realidad de que las personas aman las tinieblas más que la luz, no se quiso arrepentir, pudo más su orgullo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Muchas personas no quieren arrepentirse de su fornicación. Muchas personas no quieren arrepentirse de su herejía. Muchas personas no quieren identificarse al 1000% con el Señor. Quieren estar mitad en herejía y mitad con el Señor. Bueno, les tengo una noticia. Ustedes piensan que están mitad en su herejía y en sus creencias y en sus tradiciones, pues la otra mitad no está en el Señor. Ustedes están 100% del otro lado.
Aunque su boca nombre a Cristo, aunque su boca nombre a Jesús, ustedes están 100% de ese lado porque el Señor les rechaza. El Señor no quiere que la gente esté dividida en cuanto a lo que Él es como Dios. Entonces, si hay mucha gente que no quiere arrepentirse porque rechazan el arrepentimiento, hermanos, es muy doloroso y es muy triste porque hay personas que yo sé que van a escuchar esta lección y no van a creer lo que se les está enseñando. Incluso a mí no me daña nada si pueden pensar que soy hasta yo la que lo invento. A mí no me daña, hermanos. Al fin y al cabo, al que le tenemos que dar cuenta un día es al Señor. Y cuando estemos cara a cara con Él, entonces veremos realmente. A mí me toca enseñar la verdad. A mí me toca enseñarles lo que es correcto. Pero cada uno tiene que tomar su propia decisión. Cada uno tiene que tomar decisión de aceptar. Muchas personas no querrán arrepentirse de esta fornicación espiritual. La iglesia de Tiatira, en su rudo y final rechazo al arrepentimiento, la llevaría entonces al juicio terrible, que se presenta con la llamativa frase, he aquí. Como Jezabel no quiso arrepentirse, ni la quisieron sacar de la iglesia, ni la expulsaron de la iglesia, entonces Cristo declaró, yo la arrojo en cama. A la luz del carácter definitivo del rechazo de Jezabel a arrepentirse, lo más probable es que cuando dice la arrojo en cama, la cama se refiere a muerte y al infierno. Esa es la traducción que se acerca más a las palabras del Señor. El lugar de descanso final para los que no quieran arrepentir. El juicio divino estaba a punto de caer no solo sobre Jezabel, sino también sobre los que con ella adulteran. El Señor amenazó con arrojarlos en gran tribulación. No la tribulación escatológica, hermanos, eso no se está refiriendo a eso, descrita en Apocalipsis de los capítulos 4 al capítulo 9, al 19, no se está refiriendo a esa tribulación escatológica de los capítulos 4 al 19, sino una aflicción y problemas en el tiempo presente que están esas personas. Como fueron los cristianos pecadores los que habían creído sus mentiras, el Señor no amenaza con lanzarlos al infierno, como hizo con la falsa profetisa. Él les promete un severo castigo, posiblemente aún hasta la muerte física, para rescatar su alma y que el día del Señor sean salvos. 1 Corintios 11:30 dice, por esto hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. 1 Juan 5:16 dice, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él y Dios le dará vida. Si ve que está cometiendo un pecado no de muerte, debe pedir por él y Dios le dará vida. Esto vale para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Para un pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte y yo no digo, dice el apóstol Juan, y yo no digo que se pida por ellos. Hay personas que ya tienen su pecado de muerte, su muerte física y su muerte eterna, y Juan dice, yo no pido que pidan por ellos. Ya ellos decidieron y ellos ya saben cuál era su sentencia y aún así decidieron quedarse ahí. Eso es lo que Juan está diciendo en este pasaje. Esto les advierte que el Señor Jesús va a tomar acción si no se arrepienten de las obras en esa iglesia. Entonces Cristo menciona un tercer grupo que enfrenta el juicio divino al declarar a sus hijos, heriré de muerte. Los hijos de Jezabel no eran hijos biológicos, hermanos, sino espirituales. Cuando habla ahí de los hijos, a sus hijos heriré de muerte, ella no tuvo hijos biológicos. Estaba refiriéndose a los hijos espirituales de Jezabel. La iglesia tenía unos 40 años cuando Juan escribió, así que la falsa enseñanza de Jezabel había permanecido mucho tiempo para que surgiera una segunda generación de seguidores del error. Como hizo con Ananías y Zafira, recuerdan, el Señor amenaza con herirlos de muerte, literalmente matarlos con muerte.
Era demasiado tarde para Jezabel. Su corazón estaba endurecido por el pecado del que no se había arrepentido. Y el Señor Jesucristo en su misericordia advierte entonces a los discípulos a que se arrepientan mientras todavía hay tiempo. Esa es la advertencia que le hace a la gente que dice que conoce a Cristo como su Salvador. El juicio severo prometido a la falsa profetisa y a sus seguidores revela una vez más la pasión de Cristo por su iglesia, con doctrina y comportamiento puros, libre de herejías. Él hará lo que sea necesario para limpiar a la iglesia de pecado, hermanos, hasta matar, quitar gente la vida, incluso hasta el punto de tomar la vida de los falsos maestros. Esta severa realidad debe motivar a todos los que pretenden ser pastores, o los que pretenden ser maestros, o los que pretenden ser predicadores en la iglesia del Señor, y a estar seguros de que hablen la verdad. Por eso yo les digo que yo siento temor cuando yo enseño. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Santiago enseñaba, Santiago era pastor, entonces él dice: hermanos, ya sabemos nosotros, el juicio para nosotros como pastores es mayor que a los que simplemente nada más enseñan o escuchan. También es una advertencia a los cristianos que siguen a los falsos maestros, que arrepientan de sus pecados para que no enfrenten el castigo divino. Cristo recibiría gloria cuando juzgara a Jezabel y a sus seguidores. Cuando esto ocurriera, todas las iglesias sabrían que Él es el que escudriña la mente y el corazón. La frase ofrece confirmación, hermanos, adicional de la deidad de Cristo, ya que se emplea en el Antiguo Testamento respecto de. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Salmo 7:9 dice: por fin a la maldad de los perversos, pon fin a la maldad de los perversos, pero mantén firme al hombre honrado, pues tú eres un Dios justo que examina el corazón y la mente. Proverbios 24:12 dice: tal vez digas, esto no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones, y el que pesa los corazones es Dios. Lo sabe el que observa lo que haces, el que da a cada uno lo que merecen sus obras. Y algunos pasajes más, hermanos, que no se los. Hermanos, hasta aquí la clase de hoy, la clase de la segunda venida de Cristo, la clase número 20. Espero que sea de bendición para ustedes. Espero que sirva de temor, hermanos, que esta clase llene de temor sus corazones y se den cuenta de que realmente no podemos permitir ni herejías ni pecado en la iglesia, y que cuando estas cosas ocurren, la iglesia debe pararse, tomar acción y expulsar a aquellos que no quieren arrepentir. Hermanos, es un gusto haber estado con ustedes una vez más. Le doy gracias al Señor por esta bellísima oportunidad que me ha dado de enseñarles y de estar con ustedes. Y nos vemos, si Dios quiere, de hoy en 8 con 2 lecciones. Recuerden, tenemos la número 21 de la segunda venida de Cristo y tenemos la otra lección de la iglesia del Señor. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes, de verdad. Vamos a orar como siempre para poder terminar. Padre de la gloria, te damos las gracias por tu amor, tu cuidado y tu bendición. Grande y maravilloso eres tú, Señor, y clara es tu palabra. No hay excusa, Señor, porque tú miras los corazones y tu palabra dice que tú pesas los corazones. Que no hay ni siquiera la excusa para decir que yo no lo sabía, porque tú, Señor, haces que todas las personas se enteren de lo que a ti te agrada y de lo que no te agrada. Que el corazón se endurezca de las personas es otra cosa, pero tú siempre das oportunidad al arrepentimiento.
Gracias, Señor, por permitirnos arrepentirnos. Gracias, Señor, por permitir conocer más de tu palabra, conocerte más a ti y saber, Señor, a las cosas que nos vamos a enfrentar cuando somos desobedientes, Señor, y saber también a lo que nos vamos a enfrentar cuando queremos agradarte y obedecer. Gracias, Señor, por todo. Te damos honra, gloria y honor. Bendice cada hogar representado, Señor, y que todos y cada uno podamos, Señor, tener un hermoso resto de semana, que podamos, según tu voluntad, Señor, hacer las cosas como tú quieres. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador personal, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Ha sido de verdad un gusto estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima semana, si así Dios lo permite.